Bueno, vamos a comenzar con este. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar con ustedes iniciando esta segunda sesión del Foro de Desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. Vamos a hablar un tema muy interesante que me apasiona y sobre el cual he construido toda mi carrera profesional y son las ciudades inteligentes. Durante este camino, sí, se escucha. Estamos ajustando. Hola, hola. Más pegadito. Listo, más pegadito. Entonces, durante este camino he tenido la oportunidad de trabajar en muchos aspectos que tienen que ver con este maravilloso tema, comenzando por la investigación en modelos para analizar dinámicas urbanas, en la consultoría, también trabajando con diversos departamentos en la formulación de sus proyectos de Smart Cities. Y en este momento me encuentro en una parte maravillosa de mi carrera porque estoy explorando y conociendo más a fondo el potencial de las tecnologías digitales, los aspectos técnicos, los últimos adelantos, los desarrollos que hay en dispositivos, en plataformas relacionados con IoT, con Big Data, con Cloud Computing. Este concepto de entornos naturalmente inteligentes surgió de estos años de investigación y es una invitación que me gustaría hacerles a todos para pensar un poquito la tecnología más allá de los mismos dispositivos y comenzar a verla y a que nos acerquemos un poquito más a la naturaleza de los problemas. Gracias. Que nos acerquemos un poquito más a la naturaleza de los problemas, a la naturaleza de los sistemas en los cuales estamos tratando de comprender y intervenir, y cómo este concepto nos ayuda a dar unas nuevas luces sobre lo que será ese futuro de la transformación digital en las ciudades. Comenzamos entonces partiendo de un concepto donde las tecnologías exponenciales nos ha permitido comprender la ciudad y comprender cómo se está transformando por completo, comprender realmente cómo las dinámicas, cómo las nuevas tecnologías nos dan una nueva visión de lo que es la ciudad hoy en día. En esta diapositiva vemos cómo desde a lo largo del tiempo se han tratado de entender los territorios y los sistemas urbanos. Hemos visto como esas primeras cartografías que se han hecho y más adelante, conforme la tecnología va avanzando, vemos cómo surgen las imágenes satelitales, los sistemas de información geográficos y ya empezamos a entender el territorio como un aspecto físico en la construcción, en la naturaleza, en los diferentes componentes artificiales, llamémoslo así, pero esta deja de ser no más que una imagen, una fotografía que nos muestra un estado en el tiempo. Seguimos avanzando y tenemos hoy en día la oportunidad de tener herramientas como Waze, donde ya el territorio aparentemente pasa a un segundo plano, el de espacio físico, y surge lo que es una mirada sobre la ciudad como el movimiento, como la dinámica. Ya estamos viendo es a las personas más allá de ver los espacios naturales y los espacios artificiales. La ciudad está viva. Y acá, como ustedes lo pueden ver, es ese movimiento el que estamos tratando de empezar a visualizar con estas nuevas tecnologías. Este es un ejercicio que hicieron, no sé si se acuerdan, hace un rato, hace mucho tiempo, bueno, más o menos 4 años, una aplicación que se llamaba Foursquare. En esta aplicación nosotros podíamos chequearnos en el lugar donde estábamos, por ejemplo en la Cámara de Comercio, y en el momento en que hacíamos un desplazamiento hacia un nuevo lugar, nuestra oficina, nuestro lugar de trabajo, hacíamos un check-in de ese lugar y así sucesivamente íbamos chequeando en cada uno de los diversos espacios de la ciudad. Foursquare lo que hizo fue tomar todos estos movimientos de las personas y visualizarlos. Y entonces empezó a mapear cómo se comportaban diferentes ciudades en el mundo en diferentes horas del día y en diferentes momentos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Estambul. Comienzan entonces a las 6 de la mañana, 7, 8, y empezamos a ver cómo se empieza a iluminar esa ciudad y cómo esos movimientos cambian. Cómo de repente las personas salen de las oficinas, salen a almorzar, llegan a ocupar luego otros espacios de esparcimiento, deportes al aire libre, por la noche los clubes nocturnos, salen de nuevo a comer y esa ciudad empieza a brillar y empieza a mostrarnos cómo está viva y cómo va cambiando constantemente. Vemos aquí
esta lo hicieron para Nueva York, en Manhattan, todos los desplazamientos que se están haciendo hacia las oficinas, los centros financieros, cómo la gente al mediodía sale, va y come. Y yo les digo una cosa, si yo por ejemplo empiezo a mirar esos espacios que se están iluminando, por ejemplo aquí de color azul, uno empieza a decir, bueno, eso corresponde a una estación de transportes. ¿Qué pasa si yo soy un empresario y trabajo en retail y quiero inaugurar una nueva tienda de ropa, una nueva tienda de comercio? ¿Será que para mí no será absolutamente valioso conocer cómo se están moviendo estas personas, en qué horarios, cuáles son las áreas más visitadas, para tomar una mejor decisión de colocar mi establecimiento? Es una información que es absolutamente valiosa para todos y para los planeadores urbanos. También se hicieron ejercicios muy interesantes durante el huracán Sandy, donde empezamos a ver cómo con este evento climatológico los comportamientos de las personas cambiaron de una manera drástica. Ya no tenemos esa ciudad iluminada y fluorescente, sino vemos que las personas empiezan a hacer pequeños recorridos para ir a un centro comercial, abastecerse de alimentos, retornar a sus casas, y empezamos nosotros a comprender también cómo es ese movimiento de las personas más allá de los horarios normales o de la cotidianidad, y cómo este tipo de eventos empiezan a afectar la dinámica y el comportamiento de las personas. Es así que la ciudad es un organismo vivo y supremamente complejo, cambiante, dinámico, emergente, y gracias al Big Data, gracias a estas tecnologías exponenciales, podemos comprender realmente el comportamiento y la naturaleza de las dinámicas de las personas. Ya como lo vimos, ya pasamos de entender el espacio físico, ahora estamos empezando a entender el movimiento y la dinámica. Es así que con todas estas tecnologías exponenciales surge algo que muchos teóricos empiezan a trabajar y se llama la nueva ciencia de las ciudades. ¿Qué significa ese nuevo camino? La ciencia de las ciudades, Michael Behe, un gran teórico de Smart Cities y que trabaja sobre temas complejos, él empieza a ver que todas estas tecnologías emergentes que se están desarrollando, el Big Data, el IoT, el Urban Analytics, también los sistemas de información geográficos, estas nuevas áreas de conocimiento, comienzan a construir lo que empezamos a visualizar como una nueva ciencia de las ciudades. Y una nueva ciencia implica en que podemos comenzar a decodificar, a cuantificar estos datos urbanos para generar un conocimiento que nos permita tomar mejores decisiones en cuanto a la planeación y el diseño de la ciudad. Pasamos entonces a entender esta tecnología en una primera etapa como unos productos innovadores que surgieron, pero ahora esos productos innovadores pasamos a lo que son unos sistemas innovadores. Y estos sistemas empiezan a transformar los espacios y a crear un nuevo orden en las cosas. Y este nuevo orden se da gracias a una nueva arquitectura digital de la ciudad, que es un poco como el concepto que lo defino. Y esta arquitectura digital está dada por una manera especial de empezar a estructurar la información para responder a unas dinámicas en constante cambio. Aquí podemos ver un ejemplo. Y ahorita en el mercado pues tenemos una cantidad de empresas increíbles que están haciendo unos desarrollos muy importantes. Este es un ejemplo de una empresa británica que se llama Living Planet, y ellos acuñaron un concepto que se llaman los Urban Operative Systems, los sistemas operativos urbanos, para entender esta nueva capa o esta arquitectura digital que viene a estructurar una cantidad de información para crear un nuevo orden en nuestros territorios, un orden más natural, un orden que nos permita entender realmente qué es lo que está pasando, cuáles son los procesos. Este tipo de plataformas, pues aquí vemos un ejemplo de la arquitectura de esas plataformas. Básicamente lo que dicen y los componentes que tienen, pues tenemos una capa donde tenemos unos sensores desplegados en la ciudad que nos están dando una cantidad de información todo el tiempo. Pasamos luego nosotros a tener un control en tiempo real sobre esa información y también actuar sobre esos sistemas. A nosotros, por ejemplo, en temas hidráulicos y en temas de energía, aprender a apagar sistemas, a regular las temperaturas, a regular los flujos. Y finalmente el procesamiento de toda esa información nos da unos insights que son sobre los cuales nosotros tomamos decisiones y sobre los cuales desarrollamos en una capa posterior aplicaciones que ya son las aplicaciones que son el uso de la información que le dan todos los ciudadanos y todos los sistemas de gobierno.
Entonces, básicamente, esta nueva arquitectura digital de la ciudad lo que busca es adquirir información del entorno, procesar esa información, generar un nuevo conocimiento sobre esa información y finalmente tomar mejores decisiones, brindarle esa información a los ciudadanos para su día a día, como por ejemplo Waze, y también a los planeadores urbanos, a los tomadores de decisiones para entender un poquito más esas dinámicas y saber cómo actuar mejor sobre esos eventos. Como les conté, tenemos pues, varias empresas, IBM también tiene los Intelligent Operations Centers, por ejemplo, esta es la capa ya de la interfaz de usuario, donde empezamos nosotros a ver y a mapear diferentes aspectos de la ciudad, de entender qué infraestructuras tienen un comportamiento más crítico, empezar a ver también cómo podemos integrar la información que nos brindan los ciudadanos para empezar a identificar cuáles son los puntos críticos de la ciudad, huecos, eso ya hemos visto muchas aplicaciones respecto a eso, y también tiene una capa para empezar a hacerle seguimiento a los diferentes KPIs y a los indicadores que nosotros queremos mantener en la ciudad. Empresas como Huawei también tienen plataformas supremamente interesantes, Telefónica está haciendo cosas increíbles en España con Feeware, y tenemos en el mercado una cantidad de oportunidades y una cantidad de opciones que hoy en día pues, son la mano derecha de todos los tomadores de decisiones en ciudad. Gracias a estas plataformas entramos a un espacio y es empezar a ser conscientes de hacer visible lo que es invisible a nuestros ojos. Esto es algo muy importante porque muchas veces pues, nosotros interpretamos el mundo de acuerdo a nuestros sentidos, a lo que vemos, a lo que percibimos, a lo que interpretamos, pero con las tecnologías exponenciales también hacemos exponenciales esos sentidos. También empezamos a ver una cantidad de cosas que no podríamos ver por nosotros mismos y empiezan a revelarse una cantidad de conexiones ocultas. Esto es un aspecto teórico muy interesante. Digamos que hay un investigador que se llama Geoffrey West, tiene una charla en TED, se la recomiendo mucho para que se la vean, y él dice que a partir de empezar a entender ciertos tipos de patrones, y encontró unas leyes matemáticas que coinciden realmente, donde nos dice que las propiedades de las ciudades y las propiedades de los sistemas biológicos son similares, y son las leyes de escalabilidad. O sea, ya podemos ver un poquito que mucho de lo que surge en nuestra ciudad, de las emergencias, de las dinámicas, de los comportamientos, puede que no sean tan aleatorios y puede que estén respondiendo a cierto tipo de parámetros y leyes que podemos empezar a entender, y que hay una universalidad en la manera en la que los seres humanos se comportan. Y eso pues, nos permite tomar a nosotros mejores decisiones. El revelar esas conexiones ocultas, como se los mostré en los videos anteriores, pues nos muestra más allá del espacio físico, del territorio, nos muestra la dinámica de las personas y finalmente es una nueva visión de la tecnología donde realmente no hay nada más natural ni nada más orgánico que la información. Y es, por ejemplo, empezar a nosotros entender cómo funciona nuestro mundo. Y eso lo tenemos aquí, este ejemplo que les tengo en estas figuras verdecitas. Primero es una red neuronal que se empezó a mapear. El segundo, ahorita este videito es un descubrimiento que hicieron y es una cosa supremamente interesante, y es que en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, se produce un haz de luz. Eso no había sido posible nosotros en algún momento verlo a través de nuestros ojos y entender lo que está pasando. Entonces, es esa nueva invitación a entornos naturalmente inteligentes para ver la tecnología como algo tan natural, tan orgánico como los seres humanos, porque nos da la capacidad de comprender nuestra propia naturaleza, nuestro propio comportamiento y tomar mejores decisiones para que las actuaciones que hagamos sobre nuestras comunidades y nuestros sistemas sean igualmente orgánicos, cambiantes y dinámicos. Comprender nuestro mundo, comprender la naturaleza de los sistemas y realmente crear nuevas formas de habitar. Aquí ponemos un ejemplo, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, nuestros grandes urbanistas y los grandes teóricos de las ciudades, en su momento pues ejercían un tipo de planeación que era un poco de arriba hacia abajo. Entonces se sentaban a través de sus teorías, de su estudio y su visión de la ciudad y empezaban a mirar el sistema y a tratar de diseñar cuáles eran
las condiciones por las cuales ese sistema debía funcionar, cuáles eran esas características. Y entonces vemos ejemplos como estos. Tenemos la ciudad jardín de Howard en 1902, que es un planteamiento urbanístico muy interesante. Tenemos más adelante a Le Corbusier con la villa contemporánea en 1922. Y son esos imaginarios de lo que debería ser la ciudad, de cómo debería estar organizada para tener una mejor calidad de vida. Y conforme va avanzando el tiempo y va avanzando las tecnologías, nos encontramos en este momento con un potencial muy grande, y es esa visión de la planeación un poco más de abajo hacia arriba, esa planeación donde yo bajo a los sistemas, entiendo el comportamiento, entiendo las problemáticas, entiendo la naturaleza de esos procesos, y con esa información ahí sí ya me subo y empiezo a tomar mejores decisiones. Estas imágenes que ustedes ven en la parte inferior son imágenes de Londres, ejercicios que se han hecho en el primero mapa de isotiempos para empezar a mirar cuáles son los tiempos de desplazamiento desde el centro de Londres hacia los extremos. En la parte roja pues son unos tiempos de desplazamiento mucho más altos. En la parte exterior pues ya vemos que empieza a haber un poco más de flujo en esos desplazamientos, y también se están haciendo diversos mapas de morfologías urbanas, de la conectividad de las vías principales. Entonces, pues básicamente ese es digamos, como el potencial que tenemos ahorita para entender lo que está sucediendo. El poder de la tecnología pues está en esa capacidad de crear nuevas formas de habitar más sostenibles y hacerlas exponenciales. Y aquí es donde entramos con la transformación digital, y yo considero que la transformación digital es ese camino de apropiación que nosotros tenemos que empezar a hacer de las tecnologías para comprender la naturaleza de diversos procesos a nivel organizacional, a nivel de ciudad, a nivel comunitario, diversos procesos económicos, sociales y políticos. ¿Cómo nos estamos apropiando de esas tecnologías? ¿Cuál es ese camino que tenemos que recorrer para poder comprender la naturaleza de nosotros mismos? Ese proceso y ese camino de transformación digital, pues aquí les dejo unas ideas. Tiene que comenzar un poco por la digitalización de las instituciones del Estado, empezar a entender cómo podemos hacer los procesos más dinámicos, cómo a partir de blockchain podemos empezar a comprender mejor, a tomar mejores decisiones, a crear una mejor interoperabilidad, también fortalecer la economía de los datos, monetizar, capitalizar esos datos, desarrollar lo que se llaman los citizen journeys, y es empezar a entender cuál es la experiencia de los habitantes en la ciudad, cómo se apropian de la ciudad, cómo la recorren, cómo la viven, para poder desarrollar mejores productos y servicios. También fortalecer los procesos de inteligencia colectiva aplicando los principios de blockchain, cómo volvemos a las personas agentes de sus propios procesos de desarrollo. También la construcción de modelos innovadores, y este es un espacio maravilloso que estamos todos presenciando, y es cómo se unen las empresas, las universidades y los ciudadanos para financiar y dividir la responsabilidad de lo que significa planear una ciudad, vivir la ciudad, porque es responsabilidad de todos. Finalmente, la urbanización de la tecnología, y es que el Internet ha transformado por completo nuestras vidas, pero aún no ha transformado nuestras ciudades. ¿Cómo empezamos nosotros a ver esa tecnología más relacionada y más de cara a las infraestructuras urbanas? Crear una cultura simbiótica con los entornos naturales, y eso es algo absolutamente maravilloso, porque al ser conscientes de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio comportamiento, empezar a concebirnos como un organismo único con los sistemas naturales, con los animales. Y finalmente, pues a través de estas nuevas tecnologías, reducir la brecha social y cultural. Les dejo entonces la visión de entornos naturalmente inteligentes. Ese camino de apropiación nos invita a hacer uso de las tecnologías exponenciales para comprender la naturaleza de los procesos y diseñar unas estrategias que nos permitan relacionarnos de una manera mucho más orgánica y mucho más intuitiva con todos los sistemas. La tecnología es información, no hay nada más natural ni más orgánico que la información y que el conocimiento que empezamos nosotros a tener de nosotros mismos. Muchísimas gracias.